elecciones generales al Congreso y al Senado. Canarias Radio. Buenos días, realizamos hoy la última de las entrevistas a las candidatas y candidatos al Congreso de los Diputados por las dos provincias canarias en las elecciones generales del 23 de julio. Recibimos en los estudios de la Radio Pública de Canarias a Ada Santana, número 3 de la candidatura del Partido Socialista por la provincia de Las Palmas. Bienvenida. Muy buenos días. Supongo que vio anoche el debate A3 de Televisión Española. Pedro Sánchez pactó con Yolanda Díaz un reparto de papeles, él contra el ausente Feijóo y ella contra el presente Abascal. No creo que hubiese un reparto de papeles. Lo que sí hubo es algo que se evidenció y es el tipo de proyecto que representa cada bloque para nuestro país. Vimos por una parte un bloque de derechas, representado en este caso cojamente por Santiago Abascal, ya que faltó el presidente del Partido Popular, que ya sabemos que lo de las televisiones públicas no lo lleva muy bien, y en cambio vimos un bloque de derechos, representados por la izquierda, por el Partido Socialista, por Pedro Sánchez, y en este caso por Yolanda Díaz como representante de Sumar. Vimos proyectos para mí muy claros, un proyecto que nos sitúa en el retroceso, en la Vuelta a España de 40 años atrás. Vimos ya no solamente propuestas, no es que dijéramos, bueno, es que era una propuesta coja, no, vimos propuestas negacionistas en materia de violencia de género por parte de ese bloque de derechas, propuestas negacionistas del cambio climático. Para vos, pues el cambio climático es algo, ya sabemos que es un invento de los chinos, por tanto no llevan en su programa electoral ningún tipo de propuesta, y en cambio sí que escuchamos en ese bloque de derechos, escuchamos a un Partido Socialista que defendió una gestión magnífica que se ha hecho al frente del gobierno, con esa subida de las pensiones, con esa subida del sueldo mínimo interprofesional, con todos esos derechos y libertades que hemos ganado durante toda esta legislatura, y también, por supuesto, con un programa sólido de avances para los próximos 4 años. Bueno, vamos a dividir el resto de la entrevista por los diferentes bloques, los asuntos que interesan a Canarias y que se debaten en el Congreso de los Diputados. Empezamos por el régimen económico y fiscal y cuál es la idea económica de su partido. Bueno, el Partido Socialista claramente está a favor de defender el REF frente a otros partidos que tienen dudas. Canarias sabemos que está en una situación estratégica, una situación que recordemos que somos un territorio ultraperiférico y además un territorio insular, que esto nos supone, siempre se habla mucho, escuchamos ese término de la ruralidad, y nosotros podríamos decir que en Canarias tenemos una especie de ruralidad, solo que incluso más compleja, ¿no?, de pasar, porque estamos divididos, estamos fragmentados, y además superar las barreras del agua a veces es incluso hasta más difícil, y evidentemente ese régimen económico y fiscal lo que hace es ponernos pues en una situación estratégica, pero también incluso en una situación de igualdad de oportunidades, porque es verdad que vemos ya incluso muchísimas dificultades por el hecho de estar en un territorio tan alejado. Si no tuviéramos el REF, yo me pregunto en qué situación estaría ahora mismo Canarias. Así que yo creo que esto ya no es una cuestión ni de partidos, no es una cuestión de que cualquier canario o canaria debería defender el REF, y el Partido Socialista es algo que tiene muy claro y que en el Congreso de los Diputados y en el Senado pues seguiremos defendiendo como siempre hemos hecho. Las energías renovables. ¿Cuál debe ser la aportación del Gobierno de España a Canarias? Estamos en un momento además clave porque ahora mismo las propias empresas relacionadas con este sector pues reclaman pues más compromiso por parte del Gobierno de España a la hora de facilitar el acceso a estas energías renovables, a la implantación de todo tipo de posibilidades, ¿no? Desde la energía fotovoltaica hasta la eólica offshore, en fin. Quiero decir que hay muchas posibilidades, pero no parece que esto vaya rápido, probablemente por un problema burocrático quizá. Bueno, Canarias, vimos que una de las últimas leyes que se aprobaron en la pasada legislatura en el Parlamento de Canarias fue la Ley de Cambio Climático, un objetivo claro para el Partido Socialista. De hecho, algo muy simbólico ha sido que la primera acción del gobierno en Canarias por parte de Coalición y del Partido Popular ha sido bajarle los impuestos a los ricos, mientras que si retrocedemos a 4 años atrás por parte del Partido Socialista, de ese gobierno, de ese Pacto de las Flores, fue precisamente declarar la emergencia climática en Canarias, y precisamente una de esas claves fue esa aprobación de esa ley con unas propuestas claras como esa descarbonización para el año 2040, que es algo que ahora se debe de poner en funcionamiento, ¿no? Que veremos si este gobierno que estará en Canarias respeta o no. Y por parte del gobierno central, pues claramente está la descarbonización y está también la apuesta por las energías renovables. Veremos también ahora algo que es muy importante, ver qué es lo que ocurre el domingo, porque en base a lo que ocurre el domingo, pues veremos si tenemos pues un gobierno que niega la asistencia del cambio climático y por tanto pues las propuestas serán cero,
un Partido Popular que ya vemos que lo de la agenda verde pues no es algo prioritario para ellos, o en cambio, pues si gobierna el Partido Socialista, pues desde luego que sí que habrá una apuesta. La fiscalidad. Sabe usted que siempre que hay elecciones, pues se pone sobre la mesa normalmente rebajas de impuestos. Esto es un clásico de todas las campañas electorales, de todos los partidos. Junto a esa propuesta que, por ejemplo, plantea el Partido Popular de una rebaja del IRPF a las rentas inferiores a los 40.000 euros anuales, también hay una serie de impuestos que se pusieron en marcha de relevancia en los últimos meses por parte de la propia coalición de izquierdas del Gobierno de España, como los impuestos a la banca, a las grandes fortunas, a las eléctricas. ¿Deben mantenerse estos impuestos? ¿Debe haber otras revisiones fiscales a la baja para que las familias pues puedan tener más dinero en el bolsillo? Yo hay una pregunta que me hago en todas las elecciones, ¿no? Y es, ¿cuál es el planteamiento económico del Partido Popular para mejorar los servicios? Porque según ellos, cuando lleguen, mejorarán los servicios, mejorarán las listas de espera, mejorarán el acceso a la educación, mejorarán el transporte público, mejorarán absolutamente todo. Pero en cambio el Estado va a tener menos ingresos, porque claro, si van a rebajar los impuestos, por tanto el Estado recibirá menos ingresos, pero en cambio van a mejorar los servicios. Es algo que la verdad que ya solamente matemáticamente es un poquito difícil de implementar. Pero además, como conocemos al Partido Popular, porque no es la primera vez en nuestro país que ha gobernado, pues ya conocemos cuál es su proyecto. Y lo que hemos visto cuando el Partido Popular ha gobernado no es que precisamente se hayan bajado los impuestos a la clase trabajadora o a las clases menos pudientes, sino lo que hemos visto es todo lo contrario. Lo que hemos visto es, pues, por ejemplo, lo que hemos vivido durante esta semana en el Parlamento de Canarias, que se ha rebajado los impuestos precisamente a la gente rica. Entonces, bueno, la verdad que no me queda muy claro, porque todas las elecciones son lo mismo y luego cuando llegan al gobierno, pues lo que vemos es justamente lo contrario. ¿Cuál es la propuesta, en cambio, del Partido Socialista? Pues efectivamente rebajar esa carga fiscal a las clases, digamos, que en una situación económica no tan boyante, al contrario de lo que hace el Partido Popular, y sí que cargar más. Al final hablamos de una redistribución de la riqueza, que es lo que defiende también pues nuestra Constitución, y que pues aquellas personas que tienen mayores ingresos, pues que también ayuden a la sostenibilidad del sistema, un sistema del que nos beneficiamos todos y todas. Precisamente el sistema de la empleabilidad es uno de los más afectados en Canarias. Hay un paro estructural al que siempre se recurre cuando no puede bajar más, porque los sectores productivos en Canarias están muy limitados, están sobre todo amparados y dependientes del turismo. Es verdad que también el comercio, gracias precisamente también al turismo, pues facilita, digamos, la contratación, pero hay determinados segmentos de la población que se quedan fuera de la posibilidad de trabajar. Son, por ejemplo, los mayores de 55 años, las personas mayores de 55 años y las personas jóvenes, menores de 25 años. Ha habido algunos incrementos en la última legislatura en ambos sectores, pero son todavía muy escasos. ¿Qué es lo que hay que hacer para que el empleo sea el pleno empleo, o acercarse al pleno empleo, sea posible de verdad en Canarias alguna vez? Bueno, yo creo que la verdad que aquí considero que el gobierno de Ángel Víctor Torres, concretamente la anterior consejera de Economía y Empleo, Elena Mañez, hizo un trabajo magnífico. Evidentemente, en una legislatura solamente no íbamos a resolver el problema estructural del desempleo, y concretamente del desempleo juvenil, pero precisamente Canarias, a pesar de haber sido una de las regiones más afectadas en la pandemia, por efectivamente ser una región que mayoritariamente pues se dedica al sector del turismo y el sector también de la hostelería, sectores que, como sabemos bien, pues fueron muy perjudicados durante la pandemia. En cambio, el año 2022 Canarias cerró el año siendo la comunidad autónoma que más empleo se construyó, y también Canarias terminó esa legislatura siendo una de los territorios, en base al desempleo juvenil que tenían al principio de la legislatura, evidentemente no podemos compararlo con otras regiones, ya nos gustaría, ¿no?, ser a lo mejor el País Vasco, pero no lo somos. Tenemos que ser conscientes evidentemente de cómo se recogieron esas cifras en el año 2019, y en cambio sí que se ha creado mucho empleo. Por supuesto que no estamos todavía en las cifras que reivindicamos, en las cifras que tendríamos que tener de empleabilidad, pero yo sí creo que se han dado en varias teclas que son muy importantes. Una que es clave en el empleo joven, que es precisamente apostar, ¿no?, por esa
esa formación profesional. Canarias ha sido la primera comunidad autónoma en todo el territorio español que ha firmado esa estrategia de la formación profesional dual, una manera de dar oportunidad a nuestros jóvenes, y además algo que se ha visto, no la formación dual, porque todavía no está implementada concretamente, pero sí que se hizo desde ese gobierno de Canarias, desde esa consejería, una estrategia precisamente que abarcaba pues dar formación a los más jóvenes para que luego pudieran encontrar un empleo, y hemos visto con esas cifras que ha dado resultado. Entonces ahí tenemos una manera. Y otra manera que a mí me parece muy interesante, la apuesta que se ha hecho también desde la consejería, que es, si no tanto por diversificar la economía, porque volvemos a lo mismo, en 4 años estaríamos engañando a la gente si le dijéramos vamos a diversificar la economía en Canarias, no sería real, pero sí podemos complementarla, sí podemos buscar, pues en primer lugar, pues nuevas industrias que puedan complementar la economía en Canarias, más allá del turismo de sol y playa, y por supuesto que a largo plazo, pero esto sería obviamente una estrategia, no una legislatura, sino una estrategia a lo mejor a 10 años, sí que podríamos hablar ya de diversificación de la economía. El sector primario también es uno de los que ahora mismo necesita toda la atención. Estamos precisamente en una situación de cambio climático y esto pues se nota ya, por ejemplo, en la sequía. Cada vez además hay menos superficie para cultivar y se necesita una estrategia en la agricultura, pero también en la pesca. Ya sabe usted que finaliza ese acuerdo entre la Unión Europea y Marruecos y deja a la flota artesanal pues en una situación de espera y de incertidumbre. Me gustaría que sobre estas cuestiones abundara un poco cuál es la propuesta del Partido Socialista. Bueno, efectivamente estamos en una legislatura que es clave para Canarias. En estos 4 años hemos visto ya las dificultades que afronta el sector de la agricultura en nuestra tierra, sobre todo a raíz de la pandemia, que afortunadamente pues se ha logrado, digamos que equilibrar. Es cierto que todavía, de hecho justo durante esta campaña hemos tenido una reunión con este sector y sí que nos trasladaban, ¿no?, muchas de esas reivindicaciones o de esas problemáticas que afrontan en su día a día, y hemos recogido pues diferentes propuestas que serán necesarias que reivindiquemos en Madrid. Y el sector de la pesca, pues desde luego que con ese acuerdo comercial vital que tenemos con Marruecos, que nos afecta sobre todo, por supuesto que a toda España, pero a Canarias sin duda alguna somos los principales afectados, pues desde luego que habrá que lograr, ¿no?, renovar ese pacto nuevamente y también pues velar por nuevas incluso reivindicaciones que puedan mejorar, porque siempre volvemos a lo mismo, ¿no? Recojo un poco el principio del debate, que muchas veces el problema es que no se tiene en cuenta, ¿no?, las particularidades que tenemos en Canarias, y para ello no hace falta un partido nacionalista, para ello no hace falta un DNI de canario, como defienden otros partidos políticos, sino lo que hace falta precisamente es tener posibilidades de estar en el gobierno, tener una voz canaria como hemos tenido durante esta legislatura, que hemos tenido en primer lugar una magnífica ministra de Sanidad como fue Carolina Darias, y ahora tenemos a un magnífico ministro de Turismo como es Héctor Gómez, que precisamente pues podamos estar, ¿no?, en esas mesas y en esos acuerdos donde podamos reflejar pues nuestras particularidades que cualquier canario o canaria pues conoce muy bien. No hace falta militar en un partido nacionalista para ello. Bueno, ha mencionado Marruecos. Es muy interesante esto porque ya sabe que una de las actuaciones más polémicas del presidente Pedro Sánchez, que en fin, se le ha acusado de unilateralidad y además de hacerlo sin ni siquiera contar con su gobierno y puede que ni con su partido, no ha sido suficientemente explicado los motivos por los que España ha acordado con Marruecos, ha aceptado la posibilidad de que el referéndum sea la salida, no el referéndum, la autonomía del Sahara sea la salida para ese territorio, cuando Canarias siempre ha tenido una vinculación muy estrecha con ese territorio. Eso ocurrió hace algo más de un año y eso ha provocado no pocos ríos de tinta, pero también, sobre todo, una especie de oscurantismo o de cortina corrida sobre qué realmente se acordó. ¿Cómo puede defender usted esto? Yo no creo que haya habido realmente un cambio de posición. En el Partido Socialista tenemos muy claro que la solución no la tiene que poner, no la tiene que poner España. La solución, para empezar, consideramos que la tiene que poner la ONU, por supuesto que escuchando a ambas partes, escuchando tanto a Marruecos como escuchando al Polisario, a ambas partes de este conflicto del que estamos hablando, un conflicto que tristemente se ha alargado décadas y que parece que no tiene una solución futura a pocos días, sino
que parece que es un conflicto que todavía le queda recorrido, pero nosotros reiteramos nuestra posición de que debe de ser una solución pactada con ambas partes, y en este caso Pedro Sánchez, que es el presidente del gobierno de España, debe de velar, por supuesto, que por los intereses de nuestro país y de los españoles y españolas. Son las 9:45 de la mañana. Estamos en la última de las entrevistas electorales de la campaña del 23 de julio. Ada Santana, la protagonista, es la número 3 de la candidatura del PSOE por la provincia de Las Palmas. Siempre que se nombra Marruecos, pues de paso, aparte de la cuestión del Sahara, siempre surge el asunto de la inmigración, el problema de los migrantes que se arriesgan a cruzar el océano para llegar a Canarias, un destino que no debe ser final para ellos. Siempre lo dicen cuando llegan, si llegan, porque muchos de ellos se quedan en el camino, por desgracia, sino que quieren salir de aquí. Se ha acusado también al gobierno de España de convertir Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife, El Hierro, La Palma, La Gomera y La Graciosa en cárceles, en islas cárceles, porque no se dejaba salir a esas personas durante mucho tiempo, no se les dejó salir. Ahora han ido fluyendo porque los números están ahí y se puede ver claramente en la calle a los migrantes que tenían el deseo de cruzar pues ese otro tramo de mar ya dentro de España para salir hacia otros lugares, hacia otros países. Sin embargo, se ha producido un efecto tapón en Canarias. ¿Qué hay que mejorar para que esto deje de ocurrir? Bueno, desde luego el Partido Socialista ya lo ha hecho en ese momento en Canarias. Desde luego que la gestión no fue la mejor de todas. Se pudo hacer se pudo hacer mucho mejor. Desde luego eso es algo que siempre ha reconocido el Partido Socialista desde el primer momento. Pero yo creo que cuando hablamos de gestión de la migración tenemos que hablar sin duda alguna de políticas de la Unión Europea. Al final Canarias no solamente pertenece a España, sino también pertenecemos a la Unión Europea, y creo que lo que se debe de hacer y se debe de apostar es precisamente por esas políticas coordinadas por parte de la Unión Europea, y por tener directrices claras en la cual pues todos los Estados miembros vayamos a una, que precisamente uno de los problemas que hay es que vemos países como por ejemplo Alemania, que sí que son favorables a la acogida de migrantes, o como lo ha sido España, y en cambio vemos otros países que por todo, que como por ejemplo se me ocurre Hungría, que ha puesto pues trabas, ¿no?, a ese acogimiento de personas migrantes. Incluso pues se me ocurren fotografías, la verdad, que lamentables y que vulneran hasta los derechos humanos. Entonces yo creo que aquí algo que debe de estar claro es que sí que deben de ser directrices que se marquen desde la Unión Europea y que todos los Estados miembros de forma coordinada pues apliquen. Se ha echado de menos del presidente Pedro Sánchez en esta campaña que haga referencias a los problemas de inmigración en Canarias, sobre todo en lo que tiene que ver con pues eso, la mortalidad, en fin, cómo lo pasan estas personas. Ha dicho en dos ocasiones, ayer mismo fue una de ellas, la otra vez fue en si no recuerdo mal, en el debate, en el cara a cara con Feijóo, es decir, en los dos debates a los que ha asistido, ha dicho que se ha referido solamente a la inmigración que se produce por la zona del Mediterráneo. La del Atlántico, la de Canarias, es la ruta más peligrosa, una de las más peligrosas del mundo, si no la más. No se ha echado de menos esto. No tiene el presidente gente que le diga no te olvides de Canarias en este caso. Desde luego que estoy de acuerdo con la parte de la ruta del Atlántico. Es una ruta que conduce a la mortalidad en la mayoría de los casos. Es una ruta totalmente arriesgada, que desgraciadamente pues se deja al año cientos y cientos de personas que huyen de su territorio y que no llegan a conseguir ni tan siquiera llegar a las costas canarias, algo que la verdad que es una situación que nos entristece mucho. Y yo sí que creo que no es un tema de olvido, no es un tema de que no haya gente que le diga, oye, que existe la ruta del Atlántico, sino que siempre ocurre que en líneas generales los debates que se producen pues tienden, ¿no?, nosotros tenemos muy claro la ruta del Atlántico porque estamos aquí, estamos en Canarias, pero sí es verdad que de la península se tiende más a ser más viral esa ruta del Mediterráneo. Y yo creo que lo que ocurre es que muchas veces no es una cuestión de que no se tenga en cuenta, sino que directamente la pregunta o el problema se focaliza, ¿no?, sobre esa ruta que ocurre en el Mediterráneo, no por falta de perspectiva quizás, sino también porque es lo que se tiene más cercano, por su parte. Bueno, vamos a hablar de otros asuntos. ¿Sabe usted que cada vez que hay cambio de gobierno, que no sabemos si se va a producir ahora, eso lo tendrá que decidir el domingo electores, las personas que vayan a votar,
siempre hay un cambio en la ley de educación. Em, ¿Cree que es necesario un cambio de la ley de educación, una mejora de la ley CELA? ¿Teme que si hay un cambio de gobierno se produzca un cambio eh, radical, más extremo de la ley de educación? ¿Cree que al final podría haber algún consenso alguna vez en la historia? Porque no lo ha habido nunca en más de 40 años. Bueno, sin duda un reto que tenemos para esta nueva legislatura es ponernos de acuerdo en materia de educación. Creo que cualquier persona, da igual el partido político, estará de acuerdo en que hay algo que tiene que cambiar. No puede ser que cada 4 años aprobemos una nueva ley educativa, sobre todo porque no estamos permitiendo que la ley que sea, pues efectivamente obtenga sus resultados, y tampoco el personal docente, pues cada 4 años tiene que estar actualizándose en base a unos nuevos protocolos, en base a una nueva legislación. Por tanto, queda claro que estamos a favor de esto. Sí es cierto que en estos 4 años sí que era urgente modificar la ley. La LOMCE era un disparate de ley, una ley que se hizo sin escuchar a la comunidad educativa, una ley que no defiende en absoluto, una ley de la exclusión frente a una ley de la inclusión como es la ley CELA. Así que en estos 4 años sí que era una urgencia, que de hecho la propia comunidad educativa nos pedía, ¿no?, modificar esa ley, y así lo hemos hecho, pero sí que esperamos que durante los próximos ya no solo 4 años, sino 8 años, sí que, por supuesto que pueden existir cambios puntuales, ¿no?, concretos para modificar cuestiones que sí que se vean, ¿no?, que son necesarias de modificar, pero sí que creo que hace falta que por lo menos durante 8 años tengamos la misma ley, sobre todo para que podamos obtener alguna vez pues esos resultados deseados. ¿Y si no gobierna el Partido Socialista o la coalición de izquierda? Bueno, pues si no gobierna el Partido Socialista, pues ahí no le puedo decir, no pertenezco al Partido Popular ni a Vox, afortunadamente, así que no sé cuáles son sus programas, pero sí es verdad que posiblemente nos enfrentemos nuevamente a una propuesta de ley como fue la LOMCE, que es nuevamente pues una propuesta que no escucha a la comunidad educativa, y una propuesta que lo único que nos propone es la exclusión. Sabe que también las carreteras es un asunto recurrente, no en la cuestión electoral, sino durante las legislaturas. El Gobierno de Canarias siempre tiene ese asunto pendiente, tiene que negociarlo con el Estado, igual que las infraestructuras hidráulicas y, por ejemplo, las soluciones a los vertidos. Todo esto Madrid lo tiene que solucionar con dinero, con planes de carreteras que se pactan, y también de infraestructuras hidráulicas entre las dos, entre la comunidad autónoma, entre el Gobierno canario y el Gobierno de España. ¿Qué es lo que hay que hacer en estas cuestiones para que no solamente se cumplan los convenios y los acuerdos, sino para que se doten de suficiente cantidad de dinero para poder afrontar los problemas? Bueno, aquí se ha dado en la clave. Al final, para poder mejorar las infraestructuras, para poder crear nuevas carreteras, hace falta financiación. Evidentemente, sin dinero esto no es posible. Y algo precisamente que representa al gobierno de Pedro Sánchez es que Canarias ha recibido una inversión económica histórica. Se ha resuelto por fin el conflicto de carreteras, podemos incluso llamarlo así, porque es lo que hubo durante muchísimos años en esta legislatura. Se ha solucionado desde el diálogo, desde el entendimiento y sobre todo con esa partida financiera histórica que ha llegado a Canarias y que nos está permitiendo, ¿no? Pues lo estamos viendo, que se construyan nuevas carreteras y sobre todo que se renueve esa infraestructura. Así que ya vemos que los distintos modelos con el Partido Socialista se ha solucionado, con el Partido Socialista ha llegado financiación, y durante los últimos años del Partido Popular, que por cierto son más años del Partido Popular que del Partido Socialista en la Moncloa, pues en el Partido Popular solo acumulamos problemas y infrafinanciación. Bueno, usted es feminista, usted además forma parte o ha formado parte de las tertulias del programa Sí. Canarias a las 6, que dirige la compañera Eva Vega, con lo cual conoce muy bien este asunto por el que le pregunto, esa lucha contra la violencia machista. ¿Cuál debe ser el campo de mejora de todos los derechos que tienen que ver con la igualdad? Esa coletilla o ese agrio sabor que ha dejado la ley del solo sí es sí, y que ha tenido que reformarse, y que ha dejado, pues en fin, pues un reguero de personas que han podido salir con penas reducidas de prisión, y que bueno, que ha alarmado, ha puesto en alerta pues a un montón de familias que han sufrido pues todo ese problema, ¿no? Todo ese drama de la violencia machista, que hay que mejorar. Bueno, pues desde luego hay muchas cuestiones que todavía están pendientes, que han quedado no finalizadas en esta legislatura,
y desde luego que el Partido Socialista entiende que hay que seguir avanzando y que hay que seguir conquistando derechos frente a aquellos que consideran que ya hemos alcanzado la igualdad absoluta y que lo que hay que hacer es retroceder y derogar todas las leyes que tienen que ver con la protección de las mujeres y con la igualdad. El Partido Socialista, en primer lugar, defiende esa renovación del Pacto de Estado contra la violencia de género, un pacto que ya finalizó en el año 2022, pues esos 5 años, y que ahora hace falta pues renovar ese compromiso que ya se aprobó en el Congreso de los Diputados, pues su propia renovación, pero sí que hace falta actualizarlo, ¿no? Así que somos defensores de que en estos 5 años evidentemente hemos aprendido que ha funcionado, que hay que mejorar, e incluso retos pendientes como es, por ejemplo, la violencia digital que sufren concretamente las mujeres jóvenes, la violencia económica que sufren las mujeres, o también incluso, ¿por qué no?, apostar de una vez por todas por procesos emancipatorios que apoyen a los hijos e hijas víctimas de violencia de género a alcanzar la mayoría de edad. Son muchos los retos pendientes que todavía están. La ley del solo sí es sí, que sabemos que es una de las grandes leyes criticadas durante esta legislatura y que el Partido Socialista reconoció, a diferencia de otros partidos que les costó pues meses y que siguen todavía sin reconocer ese fallo que tuvo la ley, que desde luego que una ley que se hizo con la mejor de las intenciones, y que aquí es importante 2 cuestiones. Una ley que era necesaria, una ley que precisamente lo que venía a solucionar es que no volviese a ocurrir lo que ocurrió con el caso de La Manada. Todos recordamos el caso, ¿no?, de esa chica que fue violada en Pamplona, y que esa sentencia todavía se calificaba, en vez de agresión, se calificaba de abuso sexual, con la correspondiente rebaja de penas que ello traía con sí. Precisamente esta ley, eso es uno de los puntos que viene a solucionar, o también algo que se venía reivindicando, y además ya no solamente reivindicando por las feministas, sino un cumplimiento internacional que tenía que cumplir España con ese convenio de Estambul que firmamos en nuestro país en el año 2011, pero que en nuestro país se aplica a partir del año 2014, y que precisamente lo que viene es a contextualizar la violencia sexual como violencia de género también, algo que todavía en nuestro país no teníamos claro. Tuvo un efecto indeseado totalmente, que fue esa rebaja de penas en aquellos condenados que ya tenían una sentencia firme y que pues aprovecharon para acogerse a esta ley, algo que desde luego el Partido Socialista no dudó desde el primer momento en corregir. Tardamos en que nuestros socios de gobierno lo vieran, al igual que nosotros y nosotras, que lo vimos rápidamente, pero afortunadamente esto ya se ha paralizado. Reconocemos ese efecto indeseado, pero creemos que la ley del solo sí es sí es una ley que sí que es necesaria, que sí que tiene cuestiones que están contribuyendo, como son esos recursos también para las víctimas de violencia sexual, y que no debemos de dejarnos guiar por ese relato mediático que se ha creado por parte de las derechas, que no apuestan por la igualdad, que no apuestan por la protección de las mujeres, y debemos de saber ver que la ley también tiene cosas muy positivas. Bueno, nos quedan 2 minutos, ya le adelanto que el último va a ser para usted que usted diga lo que quiera, Perfecto. que pida el voto, pero antes le quiero preguntar por la política de pactos. Usted, si es elegida diputada y el Partido Popular gana las elecciones y le pide que se abstenga para que el Partido Popular vote con Vox, ¿usted qué hará? Bueno, yo creo que todavía es muy pronto, ¿no?, para hablar de política de pactos. Hasta el próximo domingo no conoceremos cuáles son los resultados. Que no hay mayor encuesta al final que las urnas, porque sí es verdad que ahora estamos viendo muchos sondeos, muchas encuestas, pero hasta el domingo no veremos cuáles son esos repartos de escaños en base a los votos de la ciudadanía, y yo creo que todavía es muy pronto para hablar de pactos. Tendremos que ver cuáles son las posiciones. El Partido Socialista saldrá a ganar las elecciones, sin duda alguna. Somos muy, muy positivos y creemos que los resultados nos irán bastante bien, mejor de los que pues muchas veces no se quiere enfocar, pero sí es verdad que todavía es muy pronto, y también para el Partido Popular que nos quiere. Tiene ya justamente el último minuto para pedir si Vale. quiere el voto. Bueno, pues el próximo domingo nos jugamos claramente a avanzar o retroceder. Nos jugamos una España de derechas o una España de derecho. Me dirijo sobre todo ya no solamente a los canarios y canarias, sino también me dirijo a la población joven, que considera que la política, pues bueno, que es algo que no es importante, pero sí que es muy importante. Es muy importante para que tengamos becas y podamos estudiar y podamos tener un futuro. Es importante para que podamos encontrar un empleo, no de supervivencia, sino un empleo en el que desarrollarnos profesionalmente.
es importante para que podamos emanciparnos y poder tener un proyecto de vida. Y un proyecto de vida, por cierto, que se haga en nuestra tierra. Como mujer también queremos seguir avanzando, queremos tener la misma igualdad de derechos y oportunidades. Y eso solamente lo podremos conseguir con un gobierno de izquierdas y concretamente con el Partido Socialista. Ada Santana, gracias por venir a la Radio Pública. Muchas gracias.